Mi nuera me dio un café con una sonrisa. La empleada, accidentalmente, chocó conmigo y susurró: «No lo bebas, solo confía en mí». Intercambié las tazas en secreto con mi nuera. 5 minutos después, ella colapsó frente a mí como un títere sin hilos. El sonido de su cuerpo golpeando el piso de mármol de mi oficina todavía me persigue en las noches. Pero no fue miedo lo que sentí en ese momento. Fue rabia pura, rabia fría. Porque mientras veía a Valeria convulsionar, vomitando sobre la alfombra persa que compré hace 30 años con mi primer gran contrato, supe con certeza absoluta que esa mujer acababa de intentar destruirme. Me llamo Leonor Garcés. Tengo 68 años. Y durante 45 de ellos he construido algo que muy pocas mujeres de mi generación lograron: un imperio textil valuado en 87 millones de pesos. Pero déjame regresarte a ese momento exacto, a esa mañana de martes donde todo cambió. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal para no perderte ninguna confesión como esta, porque lo que viene, ni yo misma lo vi venir. Eran las 10 de la mañana. El sol entraba por los ventanales de mi oficina, iluminando las muestras de tela que tenía extendidas sobre el escritorio. Valeria había llegado, por sorpresa, con 2 tazas de café y esa sonrisa que yo, idiota de mí, alguna vez creí genuina. «Suegrita querida», me dijo con esa voz melosa que ahora reconozco como veneno disfrazado de miel. Le traje su café favorito, capuchino con canela, tal como le gusta. Llevaba un traje sastre color vino tinto, tacones de aguja, maquillaje perfecto. Valeria siempre fue hermosa, lo admito. Pero esa mañana había algo diferente en sus ojos, un brillo, una urgencia apenas contenida. «¡Qué detalle, mija!», respondí, tomando la taza entre mis manos. El aroma era exacto: canela recién molida, espuma cremosa. Justo necesitaba algo para concentrarme. Hoy firmamos los papeles. Lo sé. Su sonrisa se amplió. Por eso vine. Este es un día muy importante para todos. Levanté la taza hacia mis labios. El calor del café me rozó la piel. Y entonces sucedió. Remedios, mi empleada de toda la vida, entró apurada con una bandeja de documentos. Demasiado apurada. Torpemente. Chocó contra mi escritorio con un estruendo que hizo temblar las tazas. «¡Ay, Dios mío! ¡Perdóneme, doña Leonor!», gritó, y en el movimiento brusco su codo golpeó mi mano. El café se derramó sobre los papeles. «¡Qué torpe soy! ¡Mil disculpas!». Pero mientras se inclinaba para limpiar el desastre, mientras Valeria se levantaba molesta de su silla, Remedios acercó su rostro al mío apenas un segundo. Sus labios casi no se movieron. «No lo bebas, solo confía en mí». Mi corazón se detuvo. 61 años tiene Remedios. Lleva 23 trabajando conmigo. Vio crecer a Rodrigo desde que tenía 8 años. Nunca, jamás, me había dado una razón para dudar de ella. Y sus ojos en ese momento no mentían. «No se preocupe, Remedios», dije con una calma que no sentía. «Valeria, ¿podrías traerme servilletas del baño? Esto se regó por todas partes». Valeria vaciló. Sus ojos fueron de mí a su propia taza intacta sobre el escritorio. Luego asintió y salió de la oficina. 5 segundos. Eso fue todo lo que necesité. Intercambié las tazas. La de ella ahora estaba frente a mí. La mía, la que casi bebo, esperaba en su lugar. Cuando Valeria regresó con las servilletas, yo ya estaba limpiando el desastre con Remedios, actuando como si nada hubiera pasado. «Qué lástima», suspiré. «Ahora tendré que bajar a prepararme otro café». «No, no, suegrita. Tome el mío». Valeria empujó su taza hacia mí con un gesto generoso. «Yo puedo pedir otro». «¿Estás segura, mija?» «Por supuesto. Usted necesita concentrarse para la firma». Tomé la taza que originalmente había sido mía. Bebí despacio, observándola por encima del borde. Valeria esperó exactamente 3 segundos antes de levantar la suya, la que ella misma había preparado, la que había traído específicamente para mí. Bebió, y yo conté. 1, 2,
3. Al minuto 4, su mano empezó a temblar. Al minuto 5, la taza se le cayó de los dedos. Suegrita, yo. Sus ojos se abrieron enormes. Pánico, confusión total. ¿Qué? Se aferró al escritorio. Sus piernas cedieron y cayó. El sonido fue horrible, seco, final. Remedios corrió hacia ella, actuando perfectamente la preocupación. Yo me levanté despacio, mirando el cuerpo convulsionando de mi nuera en el suelo. «¡Llama a la ambulancia!», grité, pero mi voz sonaba extrañamente distante en mis propios oídos. Porque mientras veía la espuma saliendo de su boca, mientras sus ojos se volteaban hacia atrás, yo solo podía pensar una cosa. Esta mujer acababa de intentar drogarme. Esta mujer que había dormido bajo mi techo durante 6 años, que había comido en mi mesa, que yo había abrazado el día de su boda con mi único hijo. Esta mujer había querido dejarme inconsciente para robarme todo. La ambulancia llegó en 8 minutos. Los paramédicos la estabilizaron. No era veneno mortal, descubrirían después. Eran sedantes, suficientes para dejarme dormida durante 3 días. Tiempo más que suficiente para falsificar documentos, para tomar control de cuentas bancarias, para destruir 45 años de mi vida con una simple firma forjada. Rodrigo llegó corriendo al hospital, pálido como la muerte. «Mamá, ¿qué pasó?». Lo abracé. Mi hijo, mi único hijo, el niño que crié sola después de que su padre muriera de un infarto cuando apenas tenía 8 años. El hombre que ahora estaba a punto de entregarle todo a una víbora que sabía exactamente cómo enroscarse alrededor de su cuello. «No lo sé, mijo», mentí suavemente. Pero gracias a Dios que Remedios estaba ahí. Porque en ese momento, mientras sostenía a mi hijo que temblaba de miedo por su esposa, tomé una decisión. No iba a solo salvar mi empresa. Iba a enseñarle a Valeria Montes exactamente con quién se había metido. Y lo que le hice después, créeme que ella nunca lo vio venir. ¿Qué descubrí realmente sobre mi nuera? La verdad era aún peor de lo que imaginaba. Valeria Montes llegó a nuestras vidas un jueves de abril, hace 6 años. La recuerdo perfectamente, porque ese día Rodrigo me llamó con una emoción que no escuchaba en su voz desde que era niño. «Mamá, conocí a alguien especial. Quiero que la conozcas». Tenía 34 años cuando la vi por primera vez. Cabello castaño, ondulado hasta los hombros. Ojos color miel que sabían exactamente cuándo brillar y cuándo humedecerse. Vestía un conjunto color marfil, elegante pero no ostentoso, calculadamente modesto. «Señora Garcés, es un honor conocerla», dijo, extendiendo su mano con la presión exacta. «Ni débil ni dominante, perfecta. Rodrigo me ha contado tanto sobre usted. Una mujer que construyó todo esto sola es verdaderamente inspirador». Debí haberlo visto. Esa palabra, sola. Como si mi éxito fuera una rareza. Como si fuera sorprendente que una mujer pudiera lograrlo. Pero yo estaba tan feliz de ver a Rodrigo enamorado que ignoré las señales. Los primeros 2 años fueron una obra de teatro digna de un premio. Valeria era la nuera ejemplar. Llegaba temprano a las comidas familiares con platillos hechos especialmente para usted, suegrita. Recordaba mi cumpleaños con regalos personalizados. Me llamaba solo para platicar una vez por semana. Yo, ingenua, pensé que había encontrado a la hija que nunca tuve. La boda fue en noviembre. Iglesia de San Judas Tadeo. 200 invitados. Mariachi hasta las 2 de la mañana. Recuerdo haber bailado con Valeria esa noche. Ella me abrazó y me susurró al oído. «Gracias por aceptarme en su familia. Prometo cuidar de Rodrigo como usted lo ha hecho». Mentirosa magistral. El tercer año fue cuando empezaron las semillas, pequeños comentarios que en el momento parecían inofensivos. «Suegrita, ¿no ha pensado en descansar un poco? A su edad, trabajar tanto debe ser agotador». Rodrigo y yo estábamos pensando, tal vez podríamos ayudarla más en la empresa. «Usted se ha sacrificado tanto. Leí un artículo sobre mujeres empresarias que no saben cuándo retirarse.
Qué triste terminar así, ¿verdad? Cada comentario era como una gota de ácido. Sola, no quema, pero acumuladas durante meses, corroen. Y Rodrigo, mi hijo, empezó a verme diferente. Lo notaba en cómo me preguntaba 2 veces si había tomado mis medicinas, en cómo repetía explicaciones sobre decisiones de negocios que yo entendía perfectamente, en cómo intercambiaba miradas con Valeria cuando yo hablaba en las reuniones familiares. Valeria lo estaba entrenando para verme como frágil, como senil, como un peso. El 4º y 5º año fueron peores. Ella ya no se molestaba en disimular tanto conmigo, solo frente a Rodrigo. Una tarde, llegué sin avisar a su casa para llevarles pan dulce recién horneado. Valeria abrió la puerta en bata, con el cabello recogido descuidadamente. Por un segundo, antes de reconocerme, su rostro mostró puro fastidio. ¡Ay, suegrita! ¡Qué sorpresa! La sonrisa volvió como una máscara. Justo estaba descansando, pero vi por encima de su hombro papeles extendidos sobre la mesa del comedor, documentos de la empresa, estados financieros que ella no tenía autorización para tener. ¿Trabajando en algo?, pregunté casualmente. Oh, no, Rodrigo me pidió revisar unas cosas. Yo estudié administración, ¿sabe? Puedo ayudar. Sus ojos me retaron a cuestionar, a mostrar desconfianza, a parecer la suegra controladora. Me tragué la incomodidad, le di el pan, me fui. Ese fue mi error. Debí haber actuado entonces. Hace 6 meses, Valeria convenció a Rodrigo de algo que jamás pensé posible, que yo necesitaba ayuda profesional para mi salud mental. «Mamá», me dijo mi hijo un domingo después de comer, con Valeria sentada a su lado en mi propia sala, «estamos preocupados por ti». ¿Preocupados? Has estado olvidando cosas, repitiendo historias. El otro día confundiste el nombre del contador. Mentira, todo mentira. Pero lo decía con tanta convicción que por un momento me cuestioné a mí misma. Rodrigo tiene razón, suegrita. Valeria intervino con voz sedosa. Hemos notado pequeños cambios. Nada grave, solo propio de la edad. ¿Por qué no visita a un especialista? Por su tranquilidad. Esa noche lloré por primera vez en 20 años. Sola en mi recámara, mirando las fotos de cuando Rodrigo era pequeño, me pregunté si estaba perdiendo la razón, si realmente estaba fallando y no me daba cuenta. Pero entonces recordé algo. Mi mente era una trampa de acero. Recordaba cada contrato, cada número, cada nombre de mis 200 empleados. En las juntas directivas, los hombres 30 años más jóvenes me temían porque nunca olvidaba un dato. No estaba perdiendo la cabeza. Me estaban haciendo creer que sí. Y Valeria era la arquitecta de esa demolición psicológica. Investigué por mi cuenta. Contraté a un contador independiente para revisar los movimientos de las cuentas conjuntas de Rodrigo. Descubrí retiros pequeños pero constantes. 500 pesos aquí. 1000 allá. En 6 meses, Valeria había sacado 230,000 pesos. Dinero que Rodrigo ganaba trabajando en mi empresa. Dinero que desaparecía sin explicación. Confronté a mi hijo. Me llamó desconfiada. Valeria lloró. Dijo que ese dinero era para tratamientos de fertilidad que le daba pena mencionar. Rodrigo la defendió con una ferocidad que me partió el alma. ¿Por qué no puedes confiar en ella, mamá? ¿Por qué siempre tienes que controlar todo? Esas palabras las dijo mi hijo. El niño que amamanté, que llevé a la escuela cada día, que abracé cuando lloraba por su padre muerto. Valeria había logrado volverlo contra mí. Y su error, su único error en todo este plan perfecto, fue pensar que nadie más me era leal. Subestimó a Remedios. Porque mientras Valeria construía su imperio de mentiras desde arriba, Remedios observaba todo desde abajo, desde ese lugar invisible donde trabajan las empleadas domésticas. Ese espacio que la gente privilegiada olvida que existe. Remedios vio, escuchó, guardó, y cuando Valeria trajo ese café envenenado a mi oficina, Remedios ya sabía exactamente qué hacer. Porque una semana antes, mi empleada fiel había escuchado algo que cambió todo.
Una conversación telefónica que Valeria no supo que alguien estaba escuchando. Y lo que Remedios descubrió, ni en mis peores pesadillas lo hubiera imaginado. Remedios Salazar tiene 61 años y manos que cuentan historias. Manos curtidas por 3 décadas lavando ropa, preparando comidas, limpiando pisos. Manos que sostuvieron a Rodrigo cuando era niño y lloraba por su padre muerto. Manos que me prepararon té de manzanilla cada vez que el estrés de la empresa me robaba el sueño. Manos que me salvaron la vida. La gente no ve a las empleadas domésticas. Para Valeria, Remedios era un mueble más, un objeto que servía café y recogía platos. Alguien sin educación, sin importancia, sin capacidad de entender conversaciones importantes. Ese fue su error fatal, porque Remedios lo entendió todo. Y lo guardó como quien guarda diamantes en un calcetín viejo, esperando el momento exacto para revelar su tesoro. Todo comenzó una tarde de martes, 7 días antes del incidente del café. Remedios estaba en la cocina de la casa de Rodrigo y Valeria, preparando la comida como hacía 3 veces por semana. Valeria pensaba que estaba sola en la sala. El ventilador del techo hacía ruido. La televisión estaba encendida en el noticiero. El escenario perfecto para una llamada privada. «Ya está todo listo, mi amor», escuchó Remedios que decía Valeria. Su voz sonaba diferente. Ronroneaba. «La vieja firmará el martes que viene. Tengo todo preparado». Remedios dejó de picar cebolla. Se quedó completamente quieta. «No, Fabián, escúchame. Le daré el sedante en el café. Con la dosis que calculaste, estará fuera por lo menos 72 horas. Una pausa. Valeria se rió, una risa que Remedios nunca le había escuchado. Cruel, triunfante. Rodrigo ya firmó los papeles que le diste. El idiota confía en ti como su abogado. No sospecha nada. El cuchillo casi se le cae de las manos a Remedios. Cuanto antes tengamos el control de las cuentas, antes podemos vender. Los compradores chinos están esperando. Otra pausa. 52 millones de pesos, Fabián. Imagínate todo lo que haremos con eso. Tú te divorcias, yo me deshago de Rodrigo y nos vamos a vivir como reyes a Cancún. Remedios sintió que el piso se movía bajo sus pies. Pero no hizo ruido. No se movió. Siguió escuchando con el corazón retumbando en los oídos. La herramienta perfecta fue hacerle creer que su madre está senil. Ahora él mismo quiere sacarla de la empresa. Pobrecito, tan manipulable. El desprecio en su voz era ácido puro. Su madre construyó un imperio, pero el hijo es un completo inútil. Solo sirve para firmar donde yo le digo. Cuando Valeria colgó, Remedios tenía lágrimas corriendo por las mejillas, pero no de tristeza. De rabia. Esa noche no durmió. Esperó hasta las 3 de la mañana y llamó a mi casa. «Doña Leonor», su voz temblaba. «Necesito hablar con usted. Es urgente, pero no por teléfono». Nos vimos al día siguiente en una cafetería lejos del centro, donde nadie nos conocía. Remedios llegó con una bolsa de tela gastada. La puso sobre la mesa con manos temblorosas. «He estado guardando esto durante meses», me dijo, «porque sabía que algo no estaba bien, pero no tenía pruebas, solo intuición». Abrió la bolsa. Adentro había un cuaderno escolar de esos que cuestan 10 pesos. Páginas llenas de letra apretada, fechas, horas, conversaciones anotadas palabra por palabra. «Empecé a escribir todo hace 1 año», explicó Remedios. «Cada vez que la señora Valeria decía algo extraño. Cada vez que usted salía de su casa y ella revisaba sus cosas. Cada vez que ese hombre Fabián llamaba». Mi respiración se detuvo. «Fabián, el abogado. Dice ser amigo de don Rodrigo, pero viene a la casa cuando don Rodrigo no está. Se besan, hacen cosas». Remedios bajó la mirada, avergonzada. «Lo siento, doña Leonor. Yo no quería fisgoñar, pero...» «No te disculpes». Tomé su mano sobre la mesa. «Sigue». Me contó todo. Las visitas secretas de Fabián Ortega, las llamadas a medianoche, los documentos que Valeria escondía en un cajón de su closet,
detrás de las bufandas que nunca usaba. Yo los saqué una noche y les tomé fotos con mi teléfono. Remedios sacó un celular viejo, de esos con teclas. No sé si sirvan, pero están aquí. Las fotos eran borrosas pero legibles. Documentos de transferencia de acciones, contratos preparados por Fabián Ortega. Todo listo para ejecutarse apenas yo firmara la cesión de mi empresa a Rodrigo. El plan era perfecto. En papel, yo le daría todo a mi hijo. Pero inmediatamente después, Rodrigo transferiría el 60% a una empresa fantasma controlada por Valeria y Fabián. Pero esto no es todo. Remedios sacó su teléfono nuevamente. Después de escucharla ayer, empecé a grabar. Presionó play. La voz de Valeria llenó el espacio entre nosotras. La vieja firmará el martes que viene. Tengo todo preparado. Escuché la conversación completa. Cada palabra fue una puñalada. Cuando terminó, me quedé mirando el café frío en mi taza. Las manos me temblaban tanto que tuve que soltarla. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué me ayudas así? Remedios me miró con esos ojos cansados que han visto demasiado. Porque usted me dio trabajo cuando mi esposo nos abandonó a mí y a mis 3 hijos. Tenía 38 años, sin estudios, sin referencias. Nadie me quería contratar. Su voz se quebró. Usted me pagó más de lo justo. Me dio aguinaldo doble cuando mi hijo necesitó operarse. Me prestó dinero sin intereses cuando perdimos nuestra casa en el terremoto. Y nunca, jamás, me hizo sentir menos por ser empleada doméstica. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Usted crió a don Rodrigo para ser bueno, continuó Remedios. Pero esa mujer lo envenenó, y yo no voy a permitir que le quite lo que construyó con sus propias manos. Nos abrazamos en esa cafetería hasta que la mesera nos miró incómoda. Durante los siguientes 6 días, Remedios se convirtió en mi espía. Grabó 3 conversaciones más, fotografió otros 22 documentos. Me informaba de cada movimiento de Valeria. Hoy fue al banco, preguntó por procedimientos de transferencias grandes. Fabián vino otra vez. Estuvieron 2 horas revisando papeles en la recámara. La señora Valeria compró boletos de avión a Cancún para dentro de 2 semanas. 2 boletos. No le dijo nada a don Rodrigo. Cada mensaje de Remedios era otra pieza del rompecabezas. Y cuando finalmente armé la imagen completa, entendí que no estaba enfrentando solo a una nuera ambiciosa. Estaba enfrentando a una delincuente profesional. Fabián Ortega no era solo su amante, era su socio criminal. Y Valeria no era quien decía ser. Porque cuando contraté a un investigador privado, descubrimos algo que me dejó sin aire. Valeria Montes tenía otro nombre, otra vida, y un secreto que ni siquiera Rodrigo imaginaba. Rodrigo nació en agosto, un bebé de 3 kilos 800 gramos con los ojos de su padre y mi nariz respingada. Tenía 8 años cuando su papá murió. Infarto fulminante mientras manejaba de regreso del trabajo. Un semáforo en rojo, un dolor en el pecho. Y se fue. Recuerdo haberle dicho a Rodrigo esa noche: ahora somos tú y yo contra el mundo, mijo, y vamos a salir adelante. Lo hicimos. Él terminó la universidad con honores. Se graduó de Administración de Empresas. Entró a trabajar conmigo en Textiles Garcés cuando tenía 23 años, empezando desde abajo como cualquier empleado. Durante 19 años fuimos el equipo perfecto. Yo manejaba estrategia y relaciones. Él supervisaba operaciones. Confiaba en él con los ojos cerrados. Hasta que Valeria llegó y le vendó los suyos. Mi hijo tiene 42 años ahora. Sigue siendo guapo, con ese cabello oscuro que apenas empieza a tener canas en las sienes. Alto, de buenos modales, un hombre que cualquier madre estaría orgullosa de presentar. Pero débil. Dios mío, tan terriblemente débil. Y Valeria vio esa debilidad como un tiburón huele sangre en el agua. Ella lo envolvió con una precisión quirúrgica. Primero fue el sexo. Rodrigo me lo confesó una vez durante una cena, medio avergonzado, medio presumiendo. Mamá, nunca había conocido a alguien como ella. Es intensa.
Luego vino la admiración fabricada. Valeria lo trataba como el rey de su castillo. Mi esposo, el exitoso empresario, le decía frente a amigos, el hombre más inteligente que conozco. Alimentaba su ego hasta inflarlo como globo. Y cuando un globo está demasiado inflado, cualquier pinchazo lo revienta. El pinchazo fue yo. Valeria empezó sutilmente. Amor, ¿no crees que tu mamá trabaja demasiado para su edad? ¿Has notado que últimamente se confunde con los nombres? Vi un documental sobre el Alzheimer. A veces empieza así, con pequeños olvidos. Rodrigo empezó a mirarme diferente, con una mezcla de lástima y preocupación que me revolvía el estómago. Una tarde, hace 3 meses, estábamos en una junta directiva. Yo explicaba el nuevo contrato con una cadena de hoteles en Playa del Carmen. 50,000 piezas de ropa de cama, 8 millones de pesos. Mencioné el nombre del gerente de compras. Ricardo Méndez está muy interesado en nuestras sábanas de algodón egipcio. Rodrigo me interrumpió frente a todos. Mamá, el gerente se llama Roberto Méndez. Me quedé congelada. Tenía razón. Había dicho Ricardo en lugar de Roberto. Un error simple, el tipo de confusión que cualquier persona tiene cuando maneja 50 contactos al mismo tiempo. Pero la forma en que Rodrigo lo dijo, como si estuviera confirmando un diagnóstico. Vi a Valeria en la esquina de la sala, sonriendo. Apenas. Como quien ve su plan funcionar perfectamente. Esa noche, Rodrigo llegó a mi casa sin avisar. Mamá, necesitamos hablar. Nos sentamos en la terraza. El olor a jazmines llenaba el aire. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Y mi hijo me dijo las palabras que todavía me queman por dentro. Creo que deberías ver a un geriatra. El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirlo en los huesos. ¿Un geriatra? Repetí despacio. Es solo una revisión, mamá. Valeria conoce uno muy bueno, el doctor Sandoval, solo para descartar, ya sabes. No podía mirarme a los ojos. Cosas relacionadas con la memoria. Cosas relacionadas con la memoria. Mi voz sonaba peligrosamente calmada. Rodrigo, manejo una empresa de 87 millones de pesos. Recuerdo cada contrato, cada número, cada decisión que he tomado en 45 años. Sí, pero últimamente se frotó la cara. Ese error con el nombre del gerente. La semana pasada olvidaste que teníamos junta con los proveedores, y Valeria dice que a veces repites las mismas historias. Valeria dice, las palabras me salieron como cuchillos. ¿Y tú qué dices, Rodrigo? Tú que me conoces desde que naciste. ¿Tú crees que estoy perdiendo la cabeza? Hubo un momento, un segundo, donde vi duda en sus ojos, y esa duda me partió en dos. Solo quiero lo mejor para ti, mamá. Su voz se suavizó. Has trabajado tanto, mereces descansar, y si hay algo, médico, es mejor saberlo pronto. Me levanté, entré a la casa, me encerré en mi recámara. Y ahí, frente al espejo donde me he visto envejecer durante casi 7 décadas, lloré. No por las palabras de Rodrigo, sino porque vi lo que Valeria había logrado. Había convertido a mi hijo en su herramienta perfecta, un arma que ni siquiera sabía que estaba siendo usada para destruirme. Recordé cuando Rodrigo tenía 15 años. Acababa de fracasar en un examen de matemáticas. Llegó a casa destrozado, pensando que era un fracaso. «Mijo», le dije mientras preparaba chocolate caliente en esta misma cocina. «Caerse no te hace débil, quedarse en el piso, sí. Los Garcés nos levantamos siempre». Me abrazó llorando. «Prometo hacerte sentir orgullosa, mamá. Siempre voy a cuidarte, como tú me cuidas a mí». Ese niño se había convertido en un hombre que dudaba de mi cordura porque una mujer le susurraba veneno en la almohada cada noche. Los días siguientes fueron una pesadilla silenciosa. Rodrigo me trataba como si fuera de cristal. Explicaba cosas que yo entendía perfectamente. Me preguntaba 2 veces si había comido, si había tomado mis vitaminas. Valeria lo había entrenado para verme como frágil, como terminal, como algo que necesitaba ser manejado con cuidado antes de ser guardado en un anaquel.
Y lo peor fue descubrir, gracias a Remedios, que Rodrigo ya había firmado documentos preparados por Fabián Ortega. Documentos que le daban a Valeria poder legal sobre decisiones médicas en caso de que yo fuera declarada incompetente. Mi propio hijo había firmado mi sentencia de muerte empresarial sin siquiera leerla completa, porque Fabián era su amigo, su asesor legal de confianza. Otro error, otra manipulación perfecta. La noche antes del incidente del café, no pude dormir. Me senté en la sala con una copa de vino tinto y miré las fotografías en la pared. Rodrigo de 5 años, con su primer uniforme escolar. Rodrigo de 12, sosteniendo su primer trofeo de fútbol. Rodrigo de 25, el día que firmó su primer contrato importante en la empresa. En todas las fotos, yo estaba a su lado, sonriendo, orgullosa, presente. ¿En qué momento dejé de ser su héroe para convertirme en su carga? Y entonces lo entendí. No iba a salvar solo mi empresa, iba a salvar a mi hijo, aunque eso significara romperle el corazón primero, porque lo que estaba a punto de hacer lo destrozaría. Pero era la única forma de abrirle los ojos. Valeria llevaba 4 horas en el hospital cuando Remedios llegó a mi casa. Eran las 11 de la noche. La luna llena iluminaba mi jardín. Yo estaba sentada en la terraza con una taza de té que no había probado, mirando la nada. El timbre sonó. Remedios entró con esa bolsa de tela que ya conocía demasiado bien. Doña Leonor, traje todo. Nos sentamos en mi estudio. Ella vació la bolsa sobre mi escritorio de caoba, el mismo donde firmé mi primer contrato hace 45 años. Y ahí estaba mi venganza servida en documentos, fotografías y grabaciones. 47 fotografías de documentos. Las conté una por una. Contratos falsificados con mi firma practicada en los márgenes. Transferencias de acciones preparadas. Poderes legales redactados por Fabián Ortega. Todo con fecha para ejecutarse el día después de la firma oficial. 12 grabaciones de audio. La voz de Valeria planeando mi destrucción en detalle pornográfico. La vieja no va a saber qué le pegó. Rodrigo es tan fácil de manejar. Cuando tengamos el dinero, lo dejo sin nada. Estados de cuenta bancarios que Remedios había fotografiado de la computadora de Valeria. Retiros de las cuentas conjuntas con Rodrigo. Pequeños, constantes, como hormigas llevándose un picnic. En total, 2.300.000 pesos desaparecidos en año y medio. Dinero que Valeria usó para pagar sus deudas de juego. Porque sí, mi investigador privado Esteban descubrió eso también. Mi nuera apostaba en casinos clandestinos. Perdía. Pedía prestado a gente peligrosa y usaba el dinero de mi hijo para pagar. Pero lo peor fueron los mensajes de texto. Remedios había logrado fotografiar el teléfono de Valeria una noche mientras dormía. La mujer ni siquiera usaba contraseña. Tan segura estaba de su control absoluto. Los mensajes con Fabián eran explícitos. No solo sexual, estratégicamente cruel. Ya casi termino con esto. 2 semanas más y la vieja estará fuera del camino. Rodrigo firmó todo. El idiota confía en ti completamente. Hasta me dio risa. Cuando tengamos el dinero lo dejo. Que se quede con sus recuerdos de mamá. Nosotros estaremos en Cancún gastando sus millones. Leí cada mensaje. Cada palabra era un martillazo en el pecho. Y entonces llegué al último. El que Valeria le envió a Fabián 3 días antes del incidente del café. Ya conseguí los sedantes, suficientes para dejarla dormida 1 semana si es necesario. Y si algo sale mal, bueno, a su edad, un paro cardíaco no sorprendería a nadie. Me quedé mirando esas palabras hasta que se volvieron borrosas. Si algo sale mal, un paro cardíaco no sorprendería a nadie. No solo querían robarme, estaban preparados para matarme si era necesario. Doña Leonor, la voz de Remedios me sacó del shock. Con esto podemos ir a la policía ahora mismo. Tienen todo. Intento de fraude, conspiración, intento de homicidio. Tenía razón. Una llamada, y Valeria pasaría años en prisión. Pero entonces pensé en Rodrigo.
Mi hijo estaba en ese hospital ahora mismo, sosteniendo la mano de esa mujer, rezando por su recuperación, creyendo que había sufrido una reacción alérgica terrible, amándola con cada fibra de su ser engañado. Si yo llamaba a la policía en este momento, Rodrigo se enteraría de todo frente a doctores, enfermeras, policías. La humillación sería pública, total, su esposa arrestada, su matrimonio expuesto como fraude, su papel de tonto útil exhibido para que todo el mundo lo viera. Eso lo destruiría, y por más que Valeria mereciera pudrirse en una celda, Rodrigo no merecía ese tipo de vergüenza pública. No, dije finalmente, no vamos a la policía, todavía no. Remedios me miró confundida. ¿Pero por qué? Tenemos todo para hundirla. Porque si la hundo a ella, hundo a mi hijo también. Me levanté, caminé hacia la ventana. Rodrigo tiene que descubrir la verdad, pero de una forma que le duela menos, de una forma que lo despierte sin destruirlo completamente. ¿Y cómo piensa hacer eso? Me volteé hacia Remedios, y por primera vez en días sonreí. Voy a jugar su mismo juego, voy a dejar que Valeria crea que ganó, voy a firmar esos documentos que tanto quiere, voy a entregarle mi empresa en bandeja de plata. ¿Qué? Remedios se puso pálida. Doña Leonor, no... Espera, levanté la mano. Voy a darle exactamente lo que quiere, pero lo que ella no sabe es que voy a vaciar la empresa primero. Voy a mover cada peso, cada activo, cada contrato a un lugar donde ella no pueda tocarlo. Le daré un cascarón vacío. La idea tomaba forma mientras hablaba. Perfecta, quirúrgica, justa. Y cuando ella y Fabián intenten vender mi empresa a esos compradores chinos inexistentes, continué, cuando descubran que no hay nada que vender, cuando el castillo de naipes colapse, ahí estaré yo, con todas estas pruebas, no para meterla a la cárcel inmediatamente, sino para mostrarle a Rodrigo, con evidencia irrefutable, quién es realmente su esposa. Remedios empezaba a entender. Dejará que ella misma se revele. Exacto. Rodrigo no me creerá si yo se lo digo. Me verá como la suegra celosa, la madre controladora. Pero si él lo descubre por sí mismo, si ve las grabaciones, lee los mensajes, entiende que fue usado, cerré los ojos. Ahí sí aprenderá, dolorosamente, pero aprenderá. Esa noche no dormí. Llamé a Esteban, mi investigador. Llamé a Mauricio Landeros, mi abogado de 30 años. Les expliqué mi plan. Mauricio silbó del otro lado de la línea. Leonor, es brillante, pero arriesgado. Todo en esta vida es arriesgado, Mauricio. La diferencia es quién controla el riesgo. Al día siguiente, muy temprano, me arreglé con cuidado. Vestido color perla, maquillaje suave, perfume de gardenias, el atuendo perfecto de una suegra preocupada. Compré un ramo de rosas blancas en el camino y fui al hospital. Valeria estaba despierta, pálida, confundida. Los doctores le habían hecho lavado estomacal. Encontraron los sedantes en su sistema. Ella inventó una historia sobre pastillas para dormir que tomó por error. Entré a su habitación con lágrimas en los ojos. «Mija, qué susto nos diste». Y empecé a actuar la obra de teatro más importante de mi vida. Valeria me miró desde la cama del hospital, como quien ve un fantasma. Sus ojos color miel, normalmente calculadores y fríos, mostraban pánico puro, porque ella sabía lo que había puesto en ese café. Sabía que yo debía estar inconsciente en una cama de hospital, no parada frente a ella con rosas blancas. Pero no entendía cómo había fallado su plan. Suegrita, su voz salió rasposa. La intubación durante el lavado estomacal le había lastimado la garganta. ¿Qué pasó? Me senté en la silla junto a su cama. Tomé su mano, la misma mano que preparó mi café envenenado. Ay, mija, nos diste un susto terrible. Apreté sus dedos con ternura maternal fabricada. Los doctores dijeron que fue una reacción a tus pastillas para dormir. ¿Por qué no nos dijiste que las estabas tomando? Vi el momento exacto en que procesó la información. Su cerebro trabajando rápido, ajustando la historia. Yo no quería preocuparlos.
Sus ojos se llenaron de lágrimas falsas. Admiré su habilidad. Incluso drogada y confundida, seguía actuando. He estado estresada. No duermo bien. El doctor me las recetó hace meses. ¿Qué doctor, mi amor? Pregunté con preocupación genuina en la voz. Vaciló apenas medio segundo. El doctor Ramírez, de la clínica en Polanco. Mentira. Esteban verificaría después. No existía ningún doctor Ramírez en ninguna clínica de Polanco. Rodrigo entró en ese momento. Traía café derramado en su camisa. Barba de 2 días. Ojos rojos de no dormir. Mi pobre hijo se había quedado toda la noche en el hospital. Mamá, me abrazó fuerte. Gracias por venir. ¿Dónde más estaría, mijo? Es mi nuera. Valeria nos observaba, intentando entender. Su plan había sido perfecto. El café, los sedantes, la dosis exacta que Fabián calculó. ¿Qué había salido mal? Me quedé en el hospital 3 horas. Actué la suegra perfecta. Traje caldo de pollo casero que Remedios preparó. Ajusté las almohadas de Valeria. Le acaricié el cabello mientras Rodrigo salía a hablar con doctores. ¿Cómo te sientes realmente?, le pregunté cuando estuvimos solas. Sus ojos buscaron los míos, intentando leer, intentando ver si yo sabía algo. Confundida, admitió. No recuerdo bien qué pasó. Tomé el café y luego todo se puso negro. Fue mi café, dije suavemente. Remedios lo tiró sin querer. Tú me diste el tuyo. La vi palidecer aún más bajo las sábanas blancas del hospital. Fue muy generoso de tu parte, mija. Compartir tu café conmigo. Sonreí. Menos mal que no lo tomé. ¿Quién sabe qué habría pasado? El mensaje era claro. Ella lo entendió. Sus dedos se aferraron a las sábanas, pero no podía decir nada. No sin confesarlo todo. Descansa, le dije, besando su frente. Pronto estarás en casa. Salí de ese hospital sabiendo que había plantado la primera semilla de duda en su mente. Durante los siguientes 3 días, mientras Valeria se recuperaba, mi equipo trabajó sin descanso. Esteban, mi investigador, era un hombre de 50 y tantos años, ex policía, discreto como una sombra. Me entregó un sobre Manila en mi oficina a las 10 de la noche del segundo día. Señora Garcés, esto es más grave de lo que pensábamos. Abrí el sobre y mi mundo se incendió. Valeria Montes no era Valeria Montes. Su nombre real era Valeria Sánchez Ruiz, nacida en Guadalajara. Y sí, tal como sospechaba Esteban, tenía antecedentes. Había estado casada antes. Con un empresario de Jalisco llamado Tomás Villalobos. Le robó 4 millones de pesos vaciando sus cuentas y desapareció. Tomás nunca la denunció por vergüenza. Prefirió el divorcio silencioso. Pero aquí estaba lo interesante. Legalmente seguía casada con él. Su matrimonio con Rodrigo era nulo. Bigamia. Un delito que podía meterla a la cárcel por 6 años. ¿Hay más?, dijo Esteban, sacando otra carpeta. Las deudas de juego. Valeria debía 4.700.000 pesos a un casino clandestino en Coyoacán. Gente peligrosa. El tipo de gente que no acepta excusas. Por eso necesitaba el dinero urgentemente. No era solo ambición, era supervivencia. ¿Y Fabián Ortega?, pregunté. Esteban sonrió con amargura. Abogado corrupto con antecedentes de fraude. Fueron borrados hace 5 años con dinero. Está casado con una mujer llamada Patricia. 2 hijos. Viven en Las Lomas. Por supuesto, Fabián también mentía. Su plan era divorciarse apenas tuviera el dinero de mi empresa. ¿Los compradores chinos?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No existen. Fabián inventó esa historia para convencer a Valeria. En realidad, tiene contactos con un grupo de inversionistas canadienses que sí están interesados en comprar empresas textiles mexicanas, pero el precio real sería 35 millones, no 52. Fabián pensaba quedarse con la diferencia. Me reí. No pude evitarlo. Estafadores estafando estafadores. Entonces Fabián planeaba robarle a Valeria también, murmuré. Honra entre ladrones no existe, señora.
Esa noche, Mauricio y yo nos encerramos en mi oficina hasta las 4 de la madrugada. Creamos una empresa nueva, Remedios Textiles S.A.de.C.V. Remedios lloró cuando vio su nombre en los documentos constitutivos. Doña Leonor, yo no puedo. Sí puedes, y lo harás, porque voy a transferir todos los activos ahí temporalmente. Tú serás la dueña legal hasta que esto termine. Transferimos todo, las cuentas bancarias, los contratos con hoteles, las maquinarias, la propiedad intelectual, las marcas registradas. Todo lo que valía 87 millones de pesos se movió a la nueva empresa en 48 horas. Textiles Garcés quedó como un cascarón, con solo 847 pesos en cuentas. Y deudas falsas que Mauricio creó estratégicamente para que en papel pareciera que la empresa valía mucho menos de lo real. El día que Valeria salió del hospital, yo ya había terminado mi jugada maestra. Rodrigo la llevó a casa. Yo les envié flores, una canasta de frutas, la suegra perfecta, y esperé. 2 días después recibí la llamada que esperaba. Suegrita. La voz de Valeria sonaba dulce como miel envenenada. ¿Sigue en pie la firma para la transferencia? Rodrigo y yo estábamos pensando, tal vez esta semana. Por supuesto, mija. De hecho, ya tengo todo preparado. Sonreí hacia el teléfono. ¿Qué tal el jueves? En mi oficina. A las 10 de la mañana. Perfecto. Ahí estaremos. Colgué y miré por la ventana de mi oficina. La ciudad se extendía bajo el sol de mediodía. 45 años construyendo este imperio. Y estaba a punto de regalárselo a la mujer que intentó destruirme. Pero ella no sabía que le estaba dando una trampa. Y cuando firmara esos documentos, su cuenta regresiva comenzaría. El jueves amaneció con un cielo completamente despejado. Me desperté a las 5 de la mañana. No por el despertador, sino porque mi cuerpo sabía que era el día. Me preparé un café en la cocina. El mismo que tomo desde hace 30 años. Sin azúcar, solo, amargo como la lección que estaba a punto de enseñar. Remedios llegó a las 7. Traía pan dulce recién comprado y ojos preocupados. ¿Está segura de esto, doña Leonor? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Me vestí con cuidado, traje sastre gris oscuro, collar de perlas que mi esposo me regaló en nuestro 10º aniversario, aretes discretos, maquillaje impecable. Quería verme como lo que soy, una mujer de negocios que construyó un imperio, no una víctima. Llegué a mi oficina a las 8:30. Mauricio ya estaba ahí. Sobre mi escritorio descansaban 2 juegos de documentos idénticos en apariencia. Uno era real. Transfería el 60% de Textiles Garcés a Rodrigo. El otro era la trampa. Transfería el 60% de una empresa que ya no existía como entidad operativa. Un cascarón legal sin valor. ¿Los notarios? Pregunté. El falso llegará a las 9:45. Es un actor que contraté. Mauricio sonrió con tristeza. Se parece increíblemente al notario real. Fabián nunca notará la diferencia hasta que sea demasiado tarde. ¿Y el notario verdadero? Está esperando en mi oficina con los documentos reales, por si acaso cambia de opinión y quiere proceder legalmente. No iba a cambiar de opinión. A las 9:30 llegó Fabián Ortega, traje azul marino, maletín de piel, sonrisa de vendedor de autos usados. Me extendió la mano con confianza. Señora Garcés, qué gusto verla. Rodrigo me pidió acompañarlos hoy como su asesor legal. Qué bueno que viniste, Fabián. Siempre es importante tener todo en orden. Le estreché la mano. Sentí repulsión tocar la piel del hombre que planeaba robarme. ¿Un café? No, gracias. Ya desayuné. Me pregunté si Valeria le había contado del incidente, si sabía que su plan del café había fallado. Por su tranquilidad, era claro que no. Valeria y Rodrigo llegaron a las 10 en punto. Ella llevaba un vestido color champán, elegante, discreto, el atuendo perfecto de una nuera respetuosa. Pero sus ojos brillaban con triunfo apenas contenido. Rodrigo me abrazó. Mamá, gracias por hacer esto. Sé que no es fácil para ti. Nada que valga la pena es fácil, mijo.
Le besé la frente. Pero tú estás listo. Lo he sabido desde hace tiempo. Mentira piadosa, pero necesaria. Nos sentamos alrededor de la mesa de juntas, la misma donde cerré mi primer contrato millonario, la misma donde decidí el futuro de 200 empleados, la misma donde ahora fingía entregar todo. El falso notario llegó exactamente a las 10:15, calculado para parecer profesionalmente tardío. Disculpen el retraso, el tráfico en Insurgentes estuvo terrible. Fabián lo examinó brevemente. No notó nada. ¿Por qué lo haría? Esperaba ver un notario y vio un notario. Muy bien, dijo el actor con tono aburrido de funcionario. Procedamos con la transferencia de acciones de Textiles Garcés. Abrió su maletín, sacó los documentos que Mauricio había preparado. 43 páginas de lenguaje legal. Señora Leonor Garcés, ¿confirma que transfiere voluntariamente el 60% de las acciones de su empresa a su hijo, Rodrigo Garcés? Lo confirmo. Mi voz no tembló, ni siquiera un poco. Señor Rodrigo Garcés, ¿acepta esta transferencia con pleno conocimiento de las responsabilidades que conlleva? Rodrigo tragó saliva. Acepto. Valeria le apretó la mano. Vi cómo le susurraba algo al oído. Probablemente. Lo estás haciendo muy bien, amor. Necesito que todos los presentes firmen como testigos, continuó el falso notario. Fabián firmó primero, con esa confianza arrogante de quien cree tener todo bajo control. Valeria firmó segunda. Vi cómo sus dedos temblaban ligeramente sobre la pluma. Emoción. Anticipación. Victoria. Rodrigo firmó tercero, con una mezcla de orgullo y nerviosismo que me rompió el corazón, y yo firmé última. Mi nombre fluyó sobre el papel con la misma firmeza que he usado durante 45 años. Leonor Garcés de Mendoza. Listo. El notario selló los documentos con su estampa falsa. La transferencia es oficial. Felicidades, señor Garcés. Ahora es dueño mayoritario de Textiles Garcés. Rodrigo me miró con ojos brillantes. Mamá, estoy orgullosa de ti, mijo. Y esa parte era verdad. Estaba orgullosa del hombre que podría ser. Una vez que despertara de esta pesadilla, abrí una botella de champán que tenía preparada. Servimos copas. Brindamos. Por los nuevos comienzos, dijo Valeria, levantando su copa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Por la familia, agregó Rodrigo. Por la verdad, dije yo, que siempre sale a la luz. Fabián me miró extrañado por un segundo, pero lo dejó pasar. Se fueron 1 hora después, Rodrigo radiante, Valeria triunfante, Fabián satisfecho. Cuando la puerta se cerró, Mauricio dejó salir el aire que había estado conteniendo. Lo hicieron bien. Ahora empieza la segunda parte, dije, volviendo a mi escritorio. ¿Cuánto tiempo crees que les toma intentar mover el dinero? Con la urgencia que tiene Valeria por sus deudas, yo diría que menos de 72 horas. Tenía razón. 2 días después, un viernes por la mañana, Esteban me llamó. Valeria intentó acceder a las cuentas principales de Textiles Garcés hace 20 minutos. ¿Y? Descubrió que solo hay 847 pesos. Me recargué en mi silla. Cerré los ojos. Sonreí. ¿Qué hizo? Llamó a Fabián gritando. Estoy escuchando la grabación ahora. Dice que usted los engañó, que movió todo el dinero, que la empresa está vacía. ¿Y Fabián? Entró en pánico. Le está gritando que revise bien, que es imposible, que acababan de firmar hace 2 días. La belleza del plan era su simplicidad. Los documentos que firmaron transferían legalmente el 60% de Textiles Garcés. Pero Textiles Garcés ya no tenía activos. Era un cascarón. Y lo mejor, todos los movimientos de activos habían sido completados 48 horas antes de la firma. Completamente legales, completamente documentados. No había robado nada. Solo había reorganizado mi empresa. Esteban, quiero que sigas grabando todo. Ya lo estoy haciendo. Valeria acaba de llamar a alguien más. Suena como uno de sus acreedores del casino. Esto iba a ponerse interesante. Esa tarde, Valeria y Fabián llegaron a mi oficina sin avisar.
entraron como tormenta. ¿Dónde está el dinero? Valeria ya no actuaba. Su máscara había caído completamente. ¿Qué hiciste con la empresa? Me recargué en mi silla, tomé un sorbo de café. Las miré con calma absoluta. Siéntense, tenemos mucho de qué hablar. Valeria temblaba de furia. Su rostro, normalmente controlado y calculador, estaba rojo. Mechones de cabello se le habían salido del moño perfecto. El maquillaje corrido en las comisuras de los ojos por lágrimas de rabia. Fabián cerró la puerta de mi oficina de un golpe. El sonido resonó como un disparo. Señora Garcés, esto es fraude. Su voz de abogado intentaba sonar amenazante. Transferencia ilegal de activos. Puedo demandarla por... ¿Por qué exactamente? Lo interrumpí con voz tranquila. Por mover los activos de M Empresa 48 horas antes de firmar cualquier transferencia. Los documentos están en orden. Consulta con cualquier abogado real. La palabra real lo hizo palidecer. ¿Dónde está mi dinero? Valeria dio un paso hacia mi escritorio. Sus manos se aferraban al borde. 87 millones de pesos no desaparecen así como así. Tienes razón, no desaparecen. Me levanté despacio. Se mueven, legalmente, a otra estructura corporativa. Una que ustedes dos no pueden tocar. Vi el momento exacto en que comprendió. Sus ojos se abrieron. Su boca formó una O perfecta. Usted sabía. Por supuesto que sabía. Caminé hacia la ventana. La ciudad se extendía bajo el sol de tarde. ¿Realmente creíste que no me daría cuenta cuando mi propia nuera intenta drogarme? Fabián dio un paso atrás. Eso no se puede probar. ¿No? Saqué mi teléfono. Presioné play. La voz de Valeria llenó la oficina. Ya conseguí los sedantes, suficientes para dejarla dormida una semana si es necesario. Y si algo sale mal, bueno, a su edad, un paro cardíaco no sorprendería a nadie. El silencio que siguió fue absoluto. Valeria se dejó caer en una silla. El color había desaparecido de su rostro. Tengo 12 grabaciones más, continué con voz suave. 47 fotografías de documentos, estados de cuenta que muestran cómo robaste 2.300.000 pesos de las cuentas de mi hijo. Y algo muy interesante sobre tu verdadera identidad, Valeria Sánchez Ruiz. Usé su nombre real como quien usa un cuchillo. Ella levantó la vista bruscamente. Pánico puro en esos ojos color miel. ¿Cómo descubrí que sigues legalmente casada con Tomás Villalobos de Guadalajara? ¿Cómo supe de los 4 millones de pesos que le robaste? ¿O te refieres a cómo descubrí tus deudas de juego por 4.700.000 pesos con gente que no acepta excusas? Cada palabra era una bala, y las vi impactar. Fabián se volvió hacia Valeria. ¿Estás casada con otro? Eso fue hace años. No significa nada. Significa que tu matrimonio con Rodrigo es nulo. Fabián elevó la voz. ¡Bigamia! 6 años de prisión. ¿En qué me metiste? Y ahí estaba, el momento que había estado esperando. Los ladrones volteándose entre sí. ¿En qué te metí? Valeria se levantó de golpe. ¿Tú que inventaste lo de los compradores chinos? ¿Tú que planeabas quedarte con 17 millones de diferencia sin decirme? Fabián se puso rígido. No sé de qué hablas. Los inversionistas canadienses, Fabián. Sé que el precio real es 35 millones, no 52. ¿Creíste que no lo descubriría? Me recargué en mi escritorio, disfrutando el espectáculo. 2 serpientes mordiéndose mutuamente. Ambos son patéticos, dije finalmente. Planeando robarme, planeando robarse entre ustedes, y ahora no tienen nada excepto evidencia suficiente para meterlos a la cárcel. Fabián recuperó algo de compostura. No puede probar nada de eso en corte. No, sonreí. Intento de fraude, conspiración, falsificación de documentos preparados por un abogado corrupto con antecedentes borrados. Ah, Fabián, ¿tu esposa Patricia sabe dónde estás en este momento? ¿Tus 2 hijos saben que papá planeaba abandonarlos por dinero robado?
Vi cómo tragaba saliva. Aquí está lo que va a pasar, continué. Van a salir de mi oficina, van a esperar, y van a rezar para que yo decida ser misericordiosa. ¿Qué quiere?, Valeria susurró. Toda su arrogancia había desaparecido. Era solo una mujer desesperada con deudas enormes y un plan destruido. Quiero que mi hijo sepa la verdad. No de mí, de ustedes. Nunca, Fabián negó con la cabeza. Rodrigo nos cree, confía en nosotros. Por ahora, me acerqué a ellos. Pero las mentiras tienen patas cortas, y ustedes dos están a punto de tropezar. Valeria empezó a llorar. Lágrimas reales esta vez, no actuadas. Lágrimas de pánico. Tengo una semana para pagarle a esa gente del casino, sollozó. Me van a matar, literalmente. No es exageración. Debiste pensar en eso antes de apostar dinero que no tenías. Por favor, se arrodilló. Realmente se arrodilló frente a mí. Ayúdeme, le devolveré todo. Le firmaré lo que quiera. Solo necesito ese dinero. La mujer que planeó drogarme, que me llamó la vieja, que usó a mi hijo como herramienta, ahora estaba de rodillas suplicando. Sentí nada, ni satisfacción ni pena. Solo el frío reconocimiento de que esto era justicia. Levántate, ordené. No te ayudaré, pero tampoco llamaré a la policía. Todavía. ¿Por qué?, Fabián preguntó con desconfianza. Porque primero quiero que Rodrigo vea esto. Todo esto, con sus propios ojos. Mi teléfono sonó en ese momento. Era Esteban. Señora Garcés, Rodrigo acaba de salir de una reunión con el banco. Le negaron el crédito que solicitó usando las acciones de Textiles Garcés como garantía. Por supuesto, porque las acciones no valían nada sin activos. Viene hacia su oficina, continuó Esteban. Llega en 10 minutos. Miré a Valeria y Fabián. Tienen 9 minutos para decidir si quieren estar aquí cuando llegue mi hijo. Si lo están, será mejor que preparen sus explicaciones. Fabián tomó su maletín. Me voy. Cobarde, Valeria le escupió las palabras. No soy yo quien tiene deudas con mafiosos. Fabián caminó hacia la puerta. Se detuvo y me miró. Esto no termina aquí, señora Garcés. Tienes razón, apenas comienza. Se fue dando un portazo. Valeria se quedó, sentada en esa silla, destrozada, el maquillaje corrido, el vestido arrugado, la máscara completamente caída. ¿Qué va a hacer?, preguntó con voz pequeña. Voy a dejar que la verdad haga su trabajo. Rodrigo me ama. Rodrigo ama a la mujer que fingiste ser, no a quien realmente eres. Se paró despacio, caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en la manija. Yo realmente lo intenté al principio, murmuró. Intenté amarlo de verdad, pero el dinero, las deudas, todo se salió de control. Las decisiones tienen consecuencias, Valeria, y las tuyas están a punto de alcanzarte. Salió justo cuando Rodrigo entraba al edificio, y lo que pasó después cambió todo para siempre. Rodrigo entró a mi oficina con el rostro de un hombre que acaba de chocar contra una pared invisible. Traía la camisa arrugada, corbata floja, ojos confundidos buscando respuestas que no quería encontrar. «Mamá, el banco me rechazó el crédito». Su voz temblaba. «Dijeron que las acciones de Textiles Garcés no tienen el valor que declaré, que la empresa está vacía». Me quedé en silencio. Dejé que el peso de esas palabras se asentara en el espacio entre nosotros. «¿Mamá?», insistió. «¿Qué está pasando?» «Siéntate, Rodrigo». «No quiero sentarme. Quiero que me expliques por qué el banco dice que mi empresa no vale nada». «Tu empresa», repetí suavemente. «¿Cuándo exactamente se convirtió en tuya?» «Hace una semana. Firmamos los papeles. ¿Tú estuviste ahí?» «Sí, estuve ahí». Me levanté despacio de mi escritorio. «Pero lo que firmaste fue la transferencia de un cascarón vacío, porque todo lo que realmente vale ya no está en Textiles Garcés». Lo vi procesar la información, su cerebro trabajando, y luego la rabia llegó a sus ojos. «¿Me engañaste?» «No, mijo,
Te salvé. ¿Salvarme? Su voz subió de volumen. Me hiciste quedar como un idiota frente al banco. ¿Tienes idea de la humillación? Menor que la humillación de descubrir que tu esposa planeaba robarte todo y dejarte en la ruina. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con tijeras. ¿Qué dijiste? Saqué mi teléfono. Lo coloqué sobre el escritorio. Presioné play. La voz de Valeria llenó la oficina nuevamente. Pero esta vez las palabras eran diferentes. Otra grabación. Una que había guardado específicamente para este momento. Rodrigo es tan fácil de manejar. Le digo que salte y pregunta qué tan alto. Pobrecito, tan enamorado que no ve nada más allá de mis piernas. Risas. La voz de Fabián. ¿Y cuando tengamos el dinero? Lo dejo, obviamente. Que se quede con sus recuerdos de mamá. Nosotros estaremos en Cancún gastando sus millones. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Rodrigo. Esa no es, eso no puede ser. Es Valeria. Mi voz era suave pero firme. Y hay 11 grabaciones más. ¿Quieres escucharlas todas? Se dejó caer en la silla, las manos temblando. No, susurró. Esto es un error. Valeria me ama. Valeria ama tu dinero, o más específicamente, mi dinero que tú ibas a heredar. ¿Cómo obtuviste esas grabaciones? ¿Me espiaste? ¿Espiaste a mi esposa? Remedios las grabó, después de escuchar a Valeria planear cómo drogarme para falsificar mi firma. Rodrigo levantó la vista bruscamente. ¿Drogarla? Le conté todo. El café, los sedantes, cómo Remedios me salvó intercambiando las tazas, cómo Valeria terminó bebiendo su propio veneno. Por eso terminó en el hospital, conectó las piezas. No fue una reacción alérgica. No, fue justicia poética. Se pasó las manos por el cabello. Un gesto que hacía desde niño cuando estaba abrumado. No puedo. Esto no tiene sentido. Valeria y yo vamos a tener hijos. Estamos planeando nuestro futuro. ¿Están? Saqué otra carpeta. La abrí frente a él. Porque estos son boletos de avión a Cancún, para 2 personas, con fecha de hace 2 semanas, a nombre de Valeria Sánchez y Fabián Ortega. Sus dedos tocaron los documentos como si quemaran. También deberías saber que Valeria ya está casada, legalmente, con un hombre en Guadalajara llamado Tomás Villalobos. Eso es imposible. Su nombre real es Valeria Sánchez Ruiz. Le robó 4 millones de pesos y desapareció. Tu matrimonio con ella es nulo. Bigamia. Rodrigo se puso de pie de golpe. La silla cayó hacia atrás con estruendo. ¡Basta!, gritó. ¡Ya basta! Estás inventando todo esto porque nunca la aceptaste, porque no puedes soportar que yo tenga a alguien que no seas tú. Sus palabras me atravesaron como cuchillos, pero mantuve la calma. ¿Crees que inventé las grabaciones, los documentos, los boletos de avión? Pudiste falsificarlos. ¿Y los 2.300.000 pesos que desaparecieron de tus cuentas conjuntas en los últimos 18 meses? ¿También inventé eso? Se quedó congelado. ¿Qué? Revisa tus estados de cuenta, Rodrigo. Retiros pequeños, constantes, 500 pesos aquí, 1,000 allá. Valeria ha estado drenando tu dinero para pagar sus deudas de juego. Valeria no juega. Valeria le debe 4.700.000 pesos a un casino clandestino en Coyoacán. Gente peligrosa que la amenazó de muerte si no paga esta semana. Sacó su teléfono con manos temblorosas. Abrió su aplicación bancaria. Revisó. Pasaron los minutos mientras él deslizaba la pantalla. Revisando. Verificando. Su rostro se descomponía con cada transacción que encontraba. Yo no sabía, murmuró finalmente. Ella dijo que ese dinero era para tratamientos de fertilidad. Otra mentira. Valeria no puede tener hijos. Tuvo una ligadura de trompas hace 6 años, antes de conocerte. Eso fue el golpe final. Rodrigo dejó caer el teléfono. Se cubrió la cara con las manos y lloró. Mi hijo, mi único hijo, llorando como el niño de 8 años que perdió a su padre. Me acerqué.
Puse mi mano en su hombro. Él se apartó. «No me toques». Su voz salió ahogada. Necesito hablar con ella. Ella me explicará». «¿Explicarte qué, exactamente? ¿Cómo planea explicar las grabaciones, los documentos, su otro matrimonio?» «No lo sé, mamá, pero necesito escucharlo de ella. Necesito darle la oportunidad de mentirte otra vez». Mi voz se endureció. «Rodrigo, despierta. Ella te usó, te manipuló, convirtió tu amor en un arma contra ti mismo». Se levantó tambaleándose, recogió su teléfono del piso. «Voy a casa. Voy a hablar con mi esposa. Ella no es tu esposa. Legalmente nunca lo fue. Y cuando llegues a casa, no la encontrarás, porque Valeria acaba de huir». Rodrigo salió de mi oficina como hombre poseído. No me despidió, no volteó a verme. Solo se fue con los hombros tensos y los puños apretados. Llamé a Esteban inmediatamente. «Síguelo, no lo pierdas de vista, y graba todo lo que puedas». 20 minutos después, mi teléfono sonó. «Señora Garcés, acaba de llegar a su casa. Está entrando ahora». Me quedé sentada en mi oficina, mirando la ciudad a través de la ventana. Esperando. No tuve que esperar mucho. Esteban me envió un mensaje de audio 30 minutos después. La voz de Rodrigo gritando el nombre de Valeria. 1 vez, 2 veces, 10 veces. Solo silencio respondiendo. Luego llegó el video. Rodrigo caminando por su propia casa como fantasma, abriendo closets. El de Valeria estaba vacío. Perchas desnudas balanceándose. Cajones abiertos sin nada dentro, ni ropa, ni zapatos, ni joyas. Todo lo que era de ella había desaparecido. La cámara de Esteban lo siguió hasta la recámara. Rodrigo se detuvo frente al tocador de Valeria. Sobre el espejo, un papel doblado. Lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió. Leyó. No pude ver qué decía, pero vi cómo se desmoronaba. Cómo sus rodillas cedieron. Cómo se dejó caer al piso sosteniendo ese papel como si fuera su sentencia de muerte. Esteban me llamó. «Señora, creo que debería venir». Llegué en 15 minutos. Conduje más rápido de lo que había manejado en años. La puerta de la casa estaba abierta. Entré y lo encontré exactamente donde Esteban lo había dejado, en el piso de su recámara, rodeado de evidencia de una vida que nunca existió realmente. Rodrigo. No respondió. Solo me extendió el papel. La letra de Valeria era elegante, cursiva perfecta. «Rodrigo, para cuando leas esto, ya me habré ido. No tiene caso explicar. Tu madre tiene razón en todo. Lo siento por haberte usado. Pero necesitaba el dinero. Las deudas son reales. La gente que me busca es real. No puedo quedarme. No me busques. Olvídame como yo olvidaré esto. V». Ni siquiera tuvo la decencia de escribir su nombre completo. Solo V. Me arrodillé junto a mi hijo. Puse mi brazo alrededor de sus hombros. Esta vez no se apartó. 6 años, susurró. 6 años de mi vida. Todo fue mentira. No todo. Tus sentimientos eran reales. Tu amor era real. Pero el de ella no. Levantó la vista hacia mí. Sus ojos rojos, hinchados. ¿Cómo no lo vi, mamá? ¿Cómo fui tan ciego? Porque ella era muy buena mintiendo. Y tú querías creer. Se levantó despacio. Caminó hacia el closet vacío. Pasó sus dedos por las perchas. «Me convenció de que tú estabas senil», dijo con voz hueca. «Me hizo dudar de ti, de la mujer que me crió sola, que sacrificó todo por mí, y yo te creí loca». «No me creíste loca. Solo estabas confundido. Te sugerí ver un geriatra». Se volteó hacia mí. «Pensé que necesitabas ayuda mental. Firmé documentos dándole a Valeria poder sobre decisiones médicas en caso de que fueras declarada incompetente. Iba a declararte incompetente, mamá. Iba a quitarte tu propia empresa porque ella me convenció de que era lo mejor para ti». Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. ¿Sabes qué es lo peor? Que parte de mí quería creerle, porque significaba que yo podría ser el héroe, el hijo que salva a su madre,
El hombre fuerte que finalmente toma control. Mi ego era tan grande que no vi cómo me estaba usando. Me acerqué a él. Tomé su rostro entre mis manos como hacía cuando era niño. Rodrigo, escúchame. Fuiste manipulado por una profesional. Ella había hecho esto antes. Sabía exactamente qué botones presionar. Pero tú lo viste. Remedios lo vio. ¿Por qué yo no? Porque estabas enamorado. Y el amor, cuando es genuino, confía. No es tu culpa haber amado, es culpa de ella haber traicionado ese amor. Nos quedamos ahí, en esa recámara que olía vagamente al perfume de Valeria, rodeados de la evidencia de una mentira de 6 años. Rodrigo se apartó finalmente. Empezó a abrir cajones, buscando algo. Cualquier cosa que ella hubiera dejado. Encontró un sobre en el cajón del buró. Lo abrió. Adentro había fotografías. Valeria con Fabián, en restaurantes, en hoteles, en la playa. Fechas que correspondían a viajes de negocios que ella supuestamente hacía sola. Había también un cuaderno. Rodrigo lo abrió con manos temblorosas. Era un registro. Cada peso que había robado de sus cuentas. Cada mentira que le había dicho. Cada momento que lo había engañado. Todo documentado meticulosamente. ¿Por qué guardó esto?, preguntó Rodrigo confundido. ¿Por qué documentar sus propios crímenes? Control, respondí. Gente como Valeria necesita llevar registro. Les da sensación de poder, de haber ganado un juego. Rodrigo cerró el cuaderno de golpe. Lo aventó contra la pared. «¡La amaba!», gritó. «Realmente la amaba. Iba a tener hijos con ella. Iba a construir una vida». «Lo sé, mijo». «No, mamá, no lo sabes». Se volteó hacia mí con ojos ardiendo. «No sabes lo que se siente descubrir que los últimos 6 años fueron una actuación. Que cada te amo era mentira. Que cada vez que me tocaba estaba pensando en otro hombre. Que cuando sonreía en las fotos familiares estaba calculando cuánto podría robarnos». Tenía razón. No sabía exactamente cómo se sentía. Pero conocía la traición. Conocía el dolor de descubrir que alguien en quien confiabas te había usado. «Fabián», dijo Rodrigo de repente. «Fabián es mi amigo. Lo conozco desde la universidad. Fue padrino en mi boda». «No es tu amigo. Nunca lo fue». Rodrigo se rió. Una risa amarga, rota. ¿Sabes qué es lo más patético? Que hasta el último momento, incluso cuando me enseñaste las pruebas, parte de mí quería correr aquí y que ella me dijera que todo era un malentendido. Que me abrazara y me dijera que me amaba. Eso es porque eres bueno, porque tu corazón todavía cree en la gente. Mi corazón es un idiota. Se dejó caer en la cama que había compartido con Valeria. La cama donde probablemente ella también estuvo con Fabián. ¿Qué hago ahora, mamá? Me senté junto a él. Tomé su mano. Ahora te levantas, como los Garcés siempre lo hacemos. No sé si puedo. Sí puedes, porque aunque Valeria te robó 6 años, no puede robarte el futuro, ni tu dignidad, ni tu valor. Nos quedamos sentados en silencio. Mi hijo procesando el colapso completo de su vida. Yo sosteniéndolo como lo había sostenido cuando tenía 8 años y lloraba por su padre. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Esteban. Valeria fue vista en el aeropuerto, sola. Compró un boleto de última hora a Puerto Vallarta. Sale en 2 horas. Le mostré el mensaje a Rodrigo. «Déjala ir», dijo con voz cansada. «No voy a dejarla ir. Pero primero necesito saber, ¿quieres justicia?» Me miró directamente a los ojos, y en ellos vi algo que no había visto en años. Fuego. «Sí, mamá. Quiero justicia, y quiero que Fabián pague también». Llamé a Mauricio mientras Rodrigo se lavaba la cara en el baño. «¿Cuánto tiempo necesitas para tener todo listo?» 3 horas, tal vez 4 si el juez está ocupado. «Tienes 2». Rodrigo salió del baño con el rostro mojado, los ojos todavía rojos pero con determinación nueva. «¿Qué vamos a hacer?» «Vamos a darles exactamente lo que merecen, pero necesito que estés seguro. Una vez que empecemos esto, no hay vuelta atrás». «Estoy seguro». Su voz no temblaba. «Quiero que paguen. Ambos».
Esteban nos encontró en casa de Rodrigo 30 minutos después. Traía 2 maletas. Todo lo que necesitamos, dijo, poniéndolas sobre la mesa del comedor. Grabaciones, fotografías, documentos bancarios, evidencia de bigamia, historial de Fabián, todo. Rodrigo abrió una de las maletas. Sus manos tocaron los documentos como quien toca pruebas de su propia muerte. «Hay más», continuó Esteban. «Valeria no va a Puerto Vallarta. Eso fue distracción. Compró otro boleto, a Monterrey. Sale en 90 minutos». «¿Y Fabián?», pregunté. «Está en su oficina, empacando. Su secretaria dice que pidió vacaciones de emergencia. 2 semanas. También tiene un vuelo esta noche». Por supuesto, los cobardes huyendo en direcciones opuestas. «¿Cancelaron los boletos a Cancún juntos?», preguntó Rodrigo. «Hace 3 horas. Cuando se dieron cuenta de que el plan colapsó, cada quien decidió salvarse solo». Rodrigo se rió sin humor. «Hasta en esto se traicionaron». Mi teléfono sonó. Mauricio. «Leonor, está listo. El juez autorizó las órdenes. Tenemos 2 patrullas esperando tus instrucciones». «Perfecto. Manda una al aeropuerto. Terminal 2, puerta 47. Valeria Sánchez Ruiz tiene un vuelo a Monterrey que sale a las 7:20. La otra al edificio corporativo del Valle. Piso 12. Oficinas de Ortega y Asociados. ¿Los cargos? Para Valeria, intento de fraude agravado, falsificación de documentos, bigamia y robo. Para Fabián, conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos en calidad de abogado y... Hice una pausa. Ejercicio ilegal de la profesión. Esteban encontró que su cédula profesional fue suspendida hace 2 años por conducta no ética. Ha estado operando ilegalmente. Escuché a Mauricio silbar del otro lado. «Esos son años de prisión para ambos». «Lo sé». Rodrigo me miraba con una mezcla de dolor y satisfacción oscura. «¿Quieres estar presente cuando los arresten?», le pregunté. Pensó por un momento. Luego negó con la cabeza. «No a Valeria. No quiero... No puedo verla ahora. Pero a Fabián...». Sus ojos se endurecieron. «A Fabián sí quiero verlo». Llegamos al edificio corporativo del Valle a las 6:45 de la tarde. La patrulla ya estaba esperando en el estacionamiento. Discreta. 2 oficiales dentro. Esteban los había brifeado previamente. Subimos al piso 12. Rodrigo, yo, Mauricio y los 2 policías. Las oficinas de Ortega y Asociados estaban en penumbras. Solo una luz encendida al fondo. El despacho privado de Fabián. La secretaria ya se había ido. Entramos sin anunciarnos. Fabián estaba metiendo carpetas en una caja, documentos apilados, su computadora desconectada sobre el escritorio, el hombre preparándose para desaparecer. Levantó la vista cuando entramos. Vio a Rodrigo primero, luego a mí, luego a los policías. El color abandonó su rostro. «Rodrigo», intentó sonreír. «Qué sorpresa. Justo iba a llamarte. Necesito hablar contigo sobre...». «Cállate». La voz de Rodrigo era hielo puro. «No digas ni una palabra más». Fabián cerró la boca. Sus ojos fueron a los policías, a Mauricio, de vuelta a Rodrigo. «No sé qué te dijeron», intentó de nuevo. «Pero puedo explicar». «¿Explicar qué?». Rodrigo dio un paso adelante. «¿Explicar cómo te acostaste con mi esposa? ¿Cómo planearon robar la empresa de mi madre? ¿O explicar cómo ibas a robarle también a Valeria quedándote con 17 millones de diferencia?». Fabián parpadeó. Buscando salidas, calculando. «Rodrigo, tu madre te lavó el cerebro. Valeria te ama. Yo solo...». «Valeria ya huyó». Rodrigo sacó su teléfono. Mostró un mensaje de Esteban con una foto. Valeria siendo arrestada en el aeropuerto. Esposada, llorando. «La arrestaron hace 20 minutos, y tú eres el siguiente». Vi el momento exacto en que Fabián comprendió que todo estaba perdido. Sus hombros se hundieron, la máscara del abogado confiado se resquebrajó. «Mira, podemos negociar». Su voz cambió a súplica. «Tengo información. Puedo devolver dinero. Puedo...». «No quiero negociar contigo». Rodrigo se acercó más. «Fuiste padrino en mi boda. Te consideraba mi amigo.
mi hermano, y todo el tiempo estabas destruyéndome por la espalda. Fue Valeria, ella me sedujo, ella planeó todo, yo solo. ¿Solo qué? ¿Solo la seguiste? ¿Solo te acostaste con la esposa de tu mejor amigo? ¿Solo redactaste documentos fraudulentos? ¿Solo planeaste robarle a una mujer de 68 años que nunca te hizo nada? Fabián retrocedió hasta que su espalda chocó contra el escritorio. Rodrigo, por favor, piensa en Patricia, en mis hijos. Y ahí fue cuando vi a mi hijo transformarse. ¿Ahora piensas en tu familia? Rodrigo se rió, una risa fría que me heló la sangre. ¿Después de planear abandonarlos? Tengo los mensajes, Fabián, todos, donde le dices a Valeria que dejarás a tu esposa, esa vieja gorda que ya no soporto, apenas tengas el dinero. Fabián se puso blanco como papel. Voy a asegurarme personalmente de que Patricia reciba copias de todo. Cada mensaje, cada fotografía, cada evidencia de tu traición. Y luego voy a asegurarme de que cada cliente que tienes sepa que has estado ejerciendo ilegalmente durante 2 años. Eso me destruirá. Bien, Rodrigo dio un paso atrás. Oficiales, es suyo. Los 2 policías se acercaron. Uno sacó las esposas. Fabián Ortega queda arrestado por conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos y ejercicio ilegal de la profesión de abogado. Mientras le leían sus derechos, Fabián me miró por encima del hombro del policía. «Esto es culpa suya», escupió. «Usted nunca quiso soltar el control. Nunca dejó que Rodrigo fuera su propio hombre». «No», respondí calmadamente. «Esto es culpa tuya por ser un ladrón y un traidor. Rodrigo siempre fue su propio hombre, solo que estaba rodeado de serpientes que pretendían ser familia». Las esposas se cerraron en sus muñecas con un clic metálico. «Mi abogado», empezó Fabián. «Tú eres abogado», Rodrigo interrumpió. «O lo eras. Buena suerte defendiéndote a ti mismo». Lo sacaron de la oficina. Sus gritos de protesta se desvanecieron por el pasillo. Cuando el silencio regresó, Rodrigo se dejó caer en la silla del escritorio de Fabián. Puso la cabeza entre las manos. «¿Estás bien?», pregunté. «No». Su voz salió ahogada. «Pero lo estaré». Mauricio puso una mano en mi hombro. «Hay algo más que deberías saber. El casino donde Valeria debía dinero. Presentaron cargos también. Estafa de juego. Emitieron cheques sin fondo. Eso agrega otros 3 años a su sentencia». «¿Cuánto tiempo enfrentarán?», preguntó Rodrigo. «Valeria, entre 8 y 12 años. Fabián, entre 6 y 10, dependiendo del juez y si cooperan». Rodrigo asintió lentamente. «Bien». Nos quedamos en esa oficina vacía hasta que el sol se puso completamente. Rodrigo mirando la ciudad por la ventana. Yo sentada en silencio. Mauricio revisando documentos. «Mamá», dijo Rodrigo finalmente, «la empresa sigue siendo mía, por ahora. ¿Y después?». «Después, cuando estés listo de verdad, cuando hayas aprendido a ver las serpientes antes de que te muerdan, hablaremos». Se volteó hacia mí. «Merezco eso». «Sí, pero también mereces otra oportunidad, solo que esta vez la ganarás. No porque seas mi hijo, sino porque demostrarás que puedes». Asintió. Y en sus ojos vi algo que no había visto en 6 años. Respeto real. No el que Valeria le enseñó a fingir, sino el verdadero. 3 meses después, me desperté con el aroma de café recién hecho. No café cualquiera. Café de olla con canela, el que Remedios prepara desde que Rodrigo era niño. Bajé a la cocina y ahí estaba ella, removiendo la olla de barro sobre la estufa, tarareando una canción de José Alfredo Jiménez. «Buenos días, doña Leonor». «Buenos días, Remedios». Me senté en el banquito junto a la ventana. ¿Sabes qué día es hoy? ¿El día de la sentencia? Exacto. El juez dictaría sentencia final para Valeria y Fabián esa tarde. Mauricio me había llamado la noche anterior con los detalles. Valeria enfrentaba 11 años de prisión. Los cargos de bigamia, fraude,
Robo e intento de envenenamiento se habían acumulado. El casino agregó 3 años más por los cheques sin fondo. Fabián recibió 8 años. Perdió su cédula profesional permanentemente. Su esposa Patricia lo demandó por divorcio y se quedó con todo. Sus hijos ya no le hablaban. No sentí satisfacción al escuchar las cifras. Solo el cansancio tranquilo de quien ha cerrado un capítulo doloroso. ¿Don Rodrigo vendrá hoy?, preguntó Remedios, sirviendo el café en 2 tazas. Sí, tiene una presentación importante. Rodrigo había pasado los últimos 3 meses reconstruyéndose. No fue fácil. Las primeras semanas fueron devastadoras. Lo encontré llorando en su antigua recámara de niño más de una vez. Tuvo pesadillas, días donde no quería levantarse. Pero poco a poco empezó a sanar. Vendió la casa que compartió con Valeria. No podía estar ahí. Cada rincón era un recordatorio. Se mudó a un departamento pequeño en La Condesa. Empezó terapia con una psicóloga especializada en trauma por manipulación. Y regresó a la empresa, pero diferente. No como vicepresidente con título regalado, sino como empleado en el departamento de operaciones. Mismo salario que cualquier gerente de área, sin privilegios. Necesito aprender el negocio de verdad, me dijo. Sin atajos, sin que me traten diferente por ser tu hijo. Lo dejé y lo observé. Lo vi llegar temprano, quedarse tarde, hacer preguntas que antes consideraba por debajo de él. Aprender de empleados que llevaban 20 años en la empresa. Escuchar en lugar de hablar. Una tarde lo encontré en el almacén, ayudando a cargar cajas de tela. Rodrigo, no tienes que hacer trabajo físico. Lo sé, pero quiero entender cada parte del proceso. Se limpió el sudor de la frente. ¿Sabías que don Javier lleva 32 años manejando este almacén? Y conoce cada rollo de tela por textura, solo tocándola. Es increíble. Ese era el Rodrigo que yo había criado, el que Valeria había enterrado bajo capas de ego inflado y ambición vacía. A las 3 de la tarde, Rodrigo llegó a mi oficina con una presentación bajo el brazo. ¿Lista, mamá? Lista. Bajamos a la sala de juntas. Los 5 directores principales estaban esperando. Mauricio también. Y Remedios, quien ahora oficialmente era accionista de la empresa, porque sí, cumplí mi promesa. Remedios recibió 5% de acciones, 4.350.000 pesos en valor. Se lo merecía más que nadie. Cuando le di los papeles firmados, lloró durante 1 hora. «Doña Leonor, esto es demasiado. Yo solo hice lo correcto». Exactamente, y lo correcto vale más que todos los títulos universitarios del mundo. Ahora Remedios asistía a las juntas directivas. Al principio estaba aterrada, sentándose en la esquina más lejana sin hablar. Pero gradualmente encontró su voz. Resultó que una mujer que pasó 30 años observando, escuchando y entendiendo dinámicas humanas tenía percepciones valiosas sobre el negocio. «Señores», comenzó Rodrigo, abriendo su presentación, «durante los últimos 3 meses he analizado nuestras operaciones. Identifiqué 5 áreas de mejora que podrían aumentar eficiencia en 22% y reducir costos en 15%. Pasó la siguiente hora presentando. Con datos, con gráficas, con propuestas concretas, sin ego, sin pretensión, solo trabajo sólido. Cuando terminó, los directores aplaudieron. Uno de ellos, don Alberto, que había trabajado con mi esposo hace 40 años, se levantó. «Rodrigo, esto es excelente. Finalmente veo al hijo de tu padre en ti». Vi cómo mi hijo luchaba contra las lágrimas. Después de la junta, Rodrigo y yo nos quedamos solos en mi oficina. «Lo hiciste bien», le dije. «Gracias». Vaciló. «Mamá, necesito decirte algo». «Dime». Estos 3 meses han sido los más difíciles de mi vida. Perder a Valeria, descubrir la traición, enfrentar mi propia estupidez. Respiró profundo, pero también han sido los más valiosos, porque finalmente entiendo. ¿Qué entiendes? Que nunca estuve listo para dirigir esta empresa, no porque no fuera capaz,
sino porque no había sufrido, no había caído, no sabía lo que costaba realmente construir algo. Se levantó. Caminó hacia la ventana donde yo había estado parada tantas veces mirando esta ciudad. Tú construiste esto desde cero, sola, viuda a los 32 años con un niño de 8, sin ayuda, sin atajos, y yo quería heredarlo como si fuera un regalo de cumpleaños, sin ganármelo, sin entenderlo. Rodrigo, no, mamá, déjame terminar. Se volteó hacia mí. Sé que todavía no estoy listo. Tal vez no lo esté por años, pero ahora sé lo que no sabía antes, que el verdadero poder no viene del título, viene del respeto, y el respeto se gana con trabajo, con integridad, con levantarte cada vez que caes. Me acerqué a él, puse mis manos en sus hombros. ¿Sabes qué es lo más difícil de ser madre? ¿Qué? Ver a tu hijo sufrir, poder evitarlo, y no hacerlo porque sabes que ese sufrimiento es lo único que lo hará crecer. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Sabías desde el principio que Valeria me iba a destruir? No sabía exactamente qué haría, pero vi las señales, vi cómo cambiabas, y sí, pude haber intervenido antes, pero entonces nunca hubieras aprendido a ver por ti mismo. Fue brutal. Lo sé, y lo siento, pero mírate ahora. Eres el hombre que siempre supe que podías ser. Nos abrazamos, un abrazo largo que sanó meses de dolor. Esa noche, Remedios, Rodrigo y yo cenamos juntos en mi casa. Pozole rojo, pan de elote, aguas frescas de Jamaica. Brindemos, dije, levantando mi vaso, por las mujeres que se levantan sin importar cuántas veces las quieran tumbar, por los hombres que aprenden de sus errores, y por la familia real, que no siempre es de sangre, sino de lealtad. Chocamos nuestros vasos. Rodrigo sonrió. La primera sonrisa genuina en meses. ¿Sabes, mamá? Creo que Valeria me hizo un favor. ¿Cómo? Me quitó la venda. Me mostró quién soy realmente cuando todo se derrumba. Y descubrí que todavía hay algo sólido ahí adentro. Remedios se limpió las lágrimas con su delantal. Ustedes dos son mi familia, dijo con voz quebrada. Más que la sangre, son mi corazón. Después de la cena preparé café. El mismo café que casi me costó todo. Lo serví en 3 tazas. Y esta vez, cuando bebimos, no había veneno. No había traición. Solo el sabor amargo y reconfortante de la verdad. Porque aprendí algo en estos meses. La vida te pone a prueba constantemente. Te envía serpientes disfrazadas de familia. Te ofrece café envenenado con sonrisas dulces. Te hace dudar de ti misma cuando más necesitas confiar. Pero si tienes los ojos abiertos, si escuchas a quienes realmente te aman, si te levantas cada vez que caes, entonces las serpientes se rebelan solas. Y cuando lo hacen, no necesitas venganza violenta. Solo justicia tranquila. Valeria quiso drogarme para robarme mi vida. Terminó drogándose con su propia ambición. Fabián quiso usar su inteligencia para estafar. Ahora la usa para sobrevivir en prisión. Yo no necesité destruirlos. Solo necesité paciencia. Porque la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Como ese café que intercambié aquella mañana. Lo que siembras, cosechas. Si esta historia tocó tu corazón, déjame saber en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre proteger a alguien que amas y enseñarle una lección difícil? ¿Desde dónde nos estás viendo? Dale like si crees que la dignidad vale más que cualquier fortuna y suscríbete para más historias de mujeres que se niegan a ser víctimas, porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te quiten. Fin.